si bien mi vocación es la docencia y la investigación, que la ejerzo con mucho honor y orgullo en la universidad, este es un espacio en donde ayuda para que la gente pueda conocer lo que uno ha estudiado, lo que uno sabe y sobre todo tener como epicentro la divulgación de la magnífica historia de Corrientes. Corrientes tiene una historia que es casi inconmensurable por su actividad, por su agilidad, por su intensidad. Y bueno, estos espacios son muy nobles para conversar y hacer válida su difusión. La historia es un conocimiento científico. Por lo tal, hay que generar desde el conocimiento algunas pautas. Pero la historia tiene una fuerte connotación muchas veces con el devenir político. Se utiliza el conocimiento histórico para construcciones políticas. Se utiliza en muchas oportunidades la construcción de la historia por algunas ventajas ideológicas. Entonces, esa construcción desde la política y desde la ideología deja de ser historia como conocimiento científico. Desde luego que separando estas cuestiones nos encontramos que la historia, para que sea aceptada, sea aprobada, debe tener algunas pautas, debe generar un método, debe construirse desde una construcción formal, científica y académica. Y tenemos que partir por algo. La historia no es lo que nosotros queremos que sea. La historia es lo que es. Nosotros, y hay gran sector de la sociedad que ideologiza y prioriza la ideología por sobre la historia y construye la historia como quiere que esa persona se haya desarrollado a través de la historia, no como la historia pasó. Entonces entramos con los prejuicios y las subjetividades. Pero ¿qué pasa con el conocimiento de la historia? Indefectiblemente, la historia tiene como todas las ciencias sociales, las ciencias vinculadas al quehacer del hombre, que está fuertemente vinculado al estudio de las conductas. Así como el derecho estudia la conducta del ser y del deber ser, como decía Kelsen, la sociología estudia la conducta de los grupos humanos que viven en la sociedad. La historia estudia conductas de las sociedades y los impactos que esas conductas generaron en hechos que marcaron en la prosecución de la evolución de la historia de esos pueblos. Por eso es una ciencia humana, estudia conductas. Y las conductas tienen variables distintas. No son las ciencias exactas, no es un número. La historia no es una ecuación aritmética en donde 2 más 2 es 4. En la historia, al estudiar conductas que son variables, son indistintas y cambian con el tiempo, los resultados no siempre son los mismos. Claro. Por eso la historia no se repite con ese simplismo que por ahí dicen un eslogan. La historia se repite. La historia no se repite. Jamás se repite porque ninguna conducta se repite. Porque los momentos y los procesos históricos son únicos e irrepetibles, igual que las personas. Razón por la cual podemos encontrar coincidencias, similitudes, conceptos generales. Todas las tiranías son iguales. Pero Hitler no fue lo mismo que Stalin. Los dos fueron criminales, los dos fueron criminales. Los dos tuvieron campos de concentración, los dos tuvieron campos de concentración. Pero en el contexto del análisis histórico, Hitler no es lo mismo que Stalin. ¿Por qué? Porque ambos se enfrentaron y combatieron durante la Segunda Guerra Mundial en bandos diferentes. No son los mismos. Y si hablemos de la república, hablemos de la democracia y de cualquier concepto que pueda analizar o tomar en cuenta la historia. La historia, insisto, no se repite. La historia genera aspectos que son similares y después, cuando avancemos en nuestra exposición, explicaremos por qué es importante la comparación y la analogía
en los sucesos históricos. Que eso sí sirve, la analogía, la comparación, la similitud. Aquello se compara con lo otro, que no es igual, y nos sirve sí la historia para tratar de ver en no poder repetir los errores. En eso sí, porque la historia es experiencia. La historia, como decía Heródoto, es maestra de vida. Y para que tenga un efecto y un impacto realmente importante en lo que estamos diciendo y que la historia tenga una repercusión y sea respetada como ciencia, debe estar fundamentada. Primero debe tener un método para la investigación, rígido y respetable. Y en ese método tiene que haber diversos paradigmas, que un acontecimiento, para que sea verdaderamente histórico, debe tener un impacto social. A ver, no todo hecho del hombre es un hecho histórico. A ver, que nos reunamos durante un fin de semana con amigos a comer pizza es un hecho, pero no es un hecho histórico. Un hecho histórico es algo que afecta a la sociedad y construye en la identidad de esa sociedad y en esa comunidad un impacto que las transforma y las proyecta. Es decir, un movimiento militar, una revolución, un acto de independencia, un cambio de gobierno, una crisis económica, una impronta cultural nueva, son impactos que generan cambio en la sociedad y en los hombres. Son conductas que generan impactos en la sociedad. Mientras tanto, eso ocurriese y deje una marca en la sociedad y quede registrado como prueba, va a ser fundamento para el hecho histórico. Si no es así, si no tiene un impacto social, no genera una influencia y una referencia dentro del campo de la historia. Primer aspecto para tener en cuenta. La historia genera hechos que tienen impacto social. Segundo, esos hechos sociales, esos hechos comunitarios, esos hechos que han marcado la historia de los pueblos, indefectiblemente deben estar documentados. Si no existe la documentación, lo que se conoce en el método histórico y aquel que Pérez Amuchastegui que explicaba perfectamente en las fuentes de la historia, necesitamos de la heurística. Heurística. ¿Qué es la heurística? Es la ciencia de las fuentes. Lo que prueba el documento, el registro de que algo ocurrió. Y voy a usar un caso, una hipérbole, una exageración en el ejemplo. Yo puedo entrar y poner en duda de que San Martín cruzó los Andes. Yo no estuve, vos no estuviste. No vimos. No fuimos testigos. No fuimos testigos. ¿Y la historia por qué construye el recuerdo y la memoria colectiva? Porque hay registros, hay pruebas irrefutables que eso ha pasado, con registros, con memorias, con testigos de la época, con documentación, con periódicos, con una memoria colectiva que sabe, se traspasó documentalmente que eso ocurrió. San Martín cruzó los Andes. En cambio, si no existiese en un acontecimiento prueba alguna, indefectiblemente entra en duda y entramos en la construcción conspirativa, imaginaria, idearia de cómo pudo haber hecho, si ocurrió o no ocurrió. Salimos del campo científico y entramos en las especulaciones, por lo tanto, ya no es historia. Que muchas veces ocurre eso. Y por último, la magnífica y casi seductora pregunta que el maestro español Claudio Sánchez Albornoz explicaba y decía: solamente la historia nos puede dar satisfacciones y nos puede explicar su contenido cuando le hacemos una pregunta que requiere una precisión y una respuesta precisa. El porqué. El historiador se debe explicar el porqué de las cosas. Si la historia o el historiador no se pregunta el por qué pasó esto,
simplemente va a quedar como una crónica periodística, una cronología o un registro. El rol de la historia es explicar por qué pasaron las cosas, o por lo menos aproximarse, interpretar desde la hermenéutica, la ciencia interpretativa del conocimiento histórico, darnos la respuesta de por qué pasó eso, por qué ocurrió tal cosa y cuál fue su consecuencia. Si eso no logra el historiador, indefectiblemente queda inconclusa su tarea. Y hay para terminar la idea, sí, hay una frase muy linda que le hizo uno de los historiadores más importantes que tuvo Occidente en el siglo XX, Eric Howard, inglés, marxista de ideología, pero un marxista de ideología. Eric Howard, en un reportaje que le ha hecho un periódico nacional en la Argentina hace 8 o 9 años, está en las redes, está en internet, se lo puede consultar, le preguntaron ¿cuál es la función del historiador? Y sin dudar, Howard dijo, la función del historiador es lo más parecido a un incordiador. El historiador hace recordar a la gente lo que la gente quiere olvidar. Magnífico. El historiador trata de rescatar lo que la memoria colectiva le pesa. Y en esa amnesia y en ese olvido histórico, el historiador debe rescatar, porque la verdad de la historia se genera y se construye con todas las partes. La historia política es una historia difícil de manejarla. La historia no es una sola, y con mi respuesta inicial no quiere decir que escape a tu pregunta, sino simplemente para abonar y fundamentar mi respuesta. Nosotros hablamos de historia como un concepto generalizado. La historia es, como decíamos en el programa anterior, son todos los hechos que impactaron y generaron consecuencias en la sociedad. Y la historia, hay diversas partes de la historia. La historia no se puede concebir como un todo generalizado. Tenemos historia económica, la percepción y el análisis de la historia política, de la historia constitucional, de la historia del derecho, de la historia cultural. Sí. Y cada una de estas aristas son totalmente distintas y diferentes una de la otra, sí complementarias. Y en ese complemento, en una gran articulación en el estudio de las historias, podemos percibir, entender, explicar el porqué del todo. Y el estudio de la historia política, que se limita solamente al análisis de las conductas políticas, a las ideologías en acción, a los partidos políticos, a la acción de esos partidos políticos en el Estado, en la acción del Estado y su repercusión en la sociedad. La historia política nos va a dar, interpretaciones que van a estar muy cerca de la frontera, del límite, del precipicio de las subjetividades. Desde luego, el impacto de movimientos políticos como el peronismo, y ahí tu pregunta, va a generar chispazos que no solamente va a afectar a la vida política argentina, va a afectar la vida educacional, cultural, económica, social, gremial y de las aristas que podamos imaginar. El peronismo ha sido una transformación fortísima en el accionar de la argentinidad, sin dar juicio de valor. No podemos negar el impacto que ha tenido el peronismo en la sociedad argentina. No digo que ha sido bueno, no digo que ha sido malo, sino que ha generado un altísimo impacto. Eso es un análisis que no importa de la interpretación subjetiva que se le pueda dar. De ahí en más, si yo necesito hacer un análisis sobre el peronismo y doy un ejemplo que le suelo dar a mis alumnos, cómo podemos estudiar un caso dentro de la historia política que genera interpretaciones diferentes. Y el peronismo da como ejemplo para ver esto.
Yo quiero analizar el peronismo, el impacto del peronismo en la Argentina, en el primer peronismo del 45 al 55, y cualquier investigador, sea la talla que tuviese, lo primero que va es hacer una pesquisa bibliográfica, a ver quién ha escrito sobre ese tema. Cualquier investigador debe hacer eso. Lo primero es analizar el estado del arte, cómo se investigó, qué se hizo, qué se escribió, qué se investigó al respecto. Yo le mando a mis alumnos primero a hacer una pesquisa bibliográfica sobre un determinado tema, el peronismo. ¿Quién escribió y qué escribieron sobre el peronismo? Y seguramente va a haber un anaquel de la biblioteca que va a tener una postura sobre el peronismo, y va a haber otra postura en un anaquel más abajo.